Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 6, donde dice: No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. De las acciones propias del amor, aquí el apóstol pasa ahora al gozo que produce esa clase de amor. Ya que el amor note que no simpatiza con el mal, y algunos pudieran pensar que eso es imposible para un verdadero creyente, nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu, pero, lamentablemente, ocurre. El menosprecio hacia otros y la envidia producen un estado de ánimo de resentidos de tal intención que cuando se produce algo contrario al que es menospreciado, se establece un sentimiento de gozo por lo que le ha ocurrido. Por el contrario, el verdadero y desinteresado amor ama todo lo que es genuino, bello, justo o bueno. Y este debe ser el pensamiento continuo del creyente, que condiciona su enfoque de las cosas y su estilo de vida. Por esa razón, escribe el apóstol a los filipenses y les dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Solo lo que es verdadero debe de estar presente en el pensamiento del creyente, llenando su mente y aposentándose en el corazón. Note que una nueva forma de pensar de este modo es de un corazón lleno de verdad, que producirá inexorablemente una vida verdadera, auténtica, conforme a la verdad que es Cristo mismo. Obsérvese que la identificación con Cristo condiciona la vida cristiana, de modo que quien dijo ser la verdad, como así señala Juan 14:6, producirá también, por vinculación con los creyentes, vidas verdaderas, ya que somos llamados a pensar solo en aquello que está relacionado con la verdad. Ausente del pensamiento estará ausente del corazón y por tanto de la vida, cualquier asunto engañoso o también hipócrita. El mandato apostólico supera la necesidad de decir solo lo que es verdad para pensar solo en aquello que merece la pena. Es por eso que es considerado, y lo es porque es verdadero. Y es lo propio de quien no solo piensa, sino que en el poder del Espíritu vive en la verdad, porque el fruto del Espíritu es en todos bondad, justicia y verdad. Efesios capítulo 5 y versículo 9. Se trata, por tanto, de la influencia que el pensamiento verdadero produce en la vida personal del creyente, que habiendo dejado el mundo de la mentira, vive una vida de compromiso con la verdad. El Salmo 51 y versículo 6 nos dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y eso producirá vidas vinculadas con la integridad y también con la sinceridad. Note que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Por tanto, quien vive en la verdad impide que su acción de mentira le afecte y también derrote. La única manera de permanecer victorioso sobre las asechanzas del diablo es permanecer en la verdad. Pablo exhorta a desechar cualquier pensamiento que no sea verdadero, incluso el no prestar atención a rumores, comentarios, chismes que no son verificables como verdaderos y que además producen inquietud en quien lo escucha. Sobre esto escribe Kistemaker cuando dice que la cláusula tiene un equilibrio perfecto, pues contiene dos oraciones que usan el mismo verbo, pero cuyos complementos son antónimos, mal y verdad, como señala también en Romanos capítulo 1, versículo 18 y Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Hay más versículos, pero pienso que con esto es suficiente. Y así como el amor describe a Dios, el mal también describe al diablo. Por otra parte, una de las características del amor son sus esfuerzos constantes por descubrir en la gente palabras, pensamientos y obras buenas y loables. El amor busca la verdad y se goza cuando esa verdad vence toda la injusticia. El amor y la verdad son compañeros inseparables que viven en Dios mismo, ya que Dios comparte estas características con su pueblo, y ya que Dios dotó al ser humano con amor y verdad, pero el pecado, por otro lado, lo corrompió. En Cristo Dios nos renueva en amor y la verdad, mediante la morada del Espíritu Santo. Fin de la cita de Kistemaker. Por tanto, Pablo exhorta a seguir con gozo por todo lo que se está en consonancia con la verdad. Esto satisface tanto la mente como también el corazón, ya que una mente llena de pensamientos dignos y un corazón gozoso por la victoria de lo que es verdadero no recibirá nada que sea incorrecto o no verdadero. Todo esto debe tenerse en cuenta y también estimarse como merece porque es verdadero y además prestarle continua atención, regocijándose en ello. Este debe ser el modo natural de la vida cristiana, del que anda en la verdad. La segunda carta de Juan, capítulo 1 y versículo 4 nos dice: mucho me regocijé, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Note que si los corintios hubieran practicado la virtud de regocijarse en la verdad, hubieran resuelto el problema de la inmoralidad en la iglesia, como señala el capítulo 5 y los versículos del 1 al 13. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Comienza diciendo este versículo: todo lo sufre. Note cómo el versículo concluye con la impresionante dimensión de la expresión propia del verdadero amor, comenzando por el que el amor todo lo sufre. Es decir, mejor que todo lo excusa, ya que el verbo tiene que ver con cubrir, no revelar las acciones que otros puedan cometer contra uno. Es por eso que la misma palabra de Dios nos enseña que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios capítulo 10 y versículo 12. Esta misma verdad está en otros lugares también. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El verdadero amor cubre, no disculpa o transige, pero no difunde la acción incorrecta cometida por otros. De otro modo,
no divulga las faltas ajenas. Por tanto, está dispuesto a excusarlas. El capítulo 9 de esta carta y versículo 12 dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Esto, como se dijo antes, no significa transigir con el pecado, sobre todo cuando tiene que ver con claras denuncias bíblicas, como por ejemplo en el capítulo 5 y versículo 11, donde dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Esto es realmente difícil cuando se trata de comisiones de malas acciones contra uno mismo. Pero en lugar de exigir restauración, actúa soportando y buscando una disculpa para la falta cometida. Es notable, como algunos creyentes exigen y maestros enseñan también, que para la disculpa de una falta cometida, el responsable de ella debe de pedir perdón al ofendido para que éste le perdone. Y nada más lejos de la verdad bíblica, ya que es cierto que al ofensor se le pide la restauración de la ofensa cometida. El ofendido ya la ha perdonado desde el mismo momento en que la experimenta, puesto que también Cristo ha perdonado todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y futuros, sin ninguna condición. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Sin embargo, para la restauración de la comunión plena con Dios, el creyente que ha pecado debe de confesar, pero no es otra cosa que afirmarse en relación con el hecho cometido en sintonía con Dios. Note que la palabra confesar tiene esa etimología, es decir, lo mismo, de modo que cuando confesamos nuestros pecados, estamos poniéndonos en sintonía con lo que Dios dice de ellos y afirmando lo mismo. Sigue diciendo este versículo: todo lo cree. Esto quiere decir que el verdadero amor no es suspicaz, ya que está siempre dispuesto a creer las disculpas del que ha cometido la falta. Y note que no se trata de credulidad irracional que admite cualquier cosa, pero no está dispuesto a creer lo malo que otros digan de un hermano, a no ser que sea verdaderamente notorio y él pueda comprobarlo. Este amor es la puerta que cierra los oídos de la crítica y de la murmuración. Y esto resuelve definitivamente el problema de juzgar las intenciones. Sigue diciendo este versículo: todo lo espera. Así pues, el amor todo lo espera, esto es, no da nada por perdido, ya que cuando el pecado es evidente, confía, espera en el arrepentimiento y la enmienda del pecado, ya que siempre está dispuesto a extender una mano de gracia y dar otra oportunidad. Siempre espera la recuperación del fracasado. También el que todo lo espera rehúsa tener cualquier fracaso como definitivo. Ningún ejemplo más ilustrativo de este comportamiento al impulso del amor que la restauración de Pedro, como señala Juan capítulo 21 y los versículos 15 al 19. No hay duda alguna del grave pecado cometido por el apóstol, o mejor, los graves pecados que él realizó en aquella ocasión. El primero fue un pecado de autosuficiencia,
ya que cuando el Señor anunció la deserción de los discípulos, afirmó que nunca ocurriría con él y fue todo lo contrario. Estamos hablando del apóstol Pedro. En segundo, lo convirtió en mentiroso, negando conocer al Señor y tener alguna relación con él. En tercer lugar, fue un pecado de perjurio, ya que comenzó a jurar que no conocía a Jesús. Es por eso que 3 veces cayó en ese pecado. Y luego de la resurrección, el Señor se encontró con él y con otros de los discípulos junto al mar de Galilea. Y 3 veces preguntó Jesús a Pedro si lo amaba. Muchos consideran que fueron 3 veces que pecó, y son 3 veces que demanda de él confesión ante todos de su pecado. Pero no hay ninguna evidencia bíblica que permita sustentar esa interpretación, salvo la posición del intérprete, ya que por un lado las lágrimas de Pedro, luego el canto del gallo y la salida del lugar donde estaban, demuestra claramente su pesar y también arrepentimiento por el hecho. Es una auténtica confesión de lo infame de su conducta, ya que la confesión hecha, el arrepentimiento efectuado, deja en comunión al que es salvo, puesto que todo pecado ha sido transferido a la cuenta de Cristo en la cruz, que extingue toda responsabilidad penal en relación con él. También es de notar que Jesús acompaña de una demanda cada una de las 3 confesiones de Pedro, mandándole pastorear sus corderos y cuidar de su rebaño. Y nótese que no hay demanda alguna para confesión y también arrepentimiento. Es más, no se menciona el pecado cometido, se le pide un testimonio firme de su amor por Cristo. Y 3 son las veces que repite algo que le da carácter superlativo en el lenguaje de los hebreos. La razón de esa reiteración es enseñar a Pedro y a todos los que presenciaban aquella confesión de amor que para poder pastorear el rebaño de Cristo es necesario amar sin condiciones y sin límite al Señor, que quien no manifiesta el amor como el de Cristo no puede servir y también pastorear a los creyentes. Note que esto ha sido la primera gran reflexión sobre el amor en este pasaje de la epístola. Si tengo todo y no tengo amor, no soy nada. Continúa diciendo este versículo, todo lo soporta. Es por tanto un amor perseverante. Es más que un estado paciente, es la paciencia activa que lleva a compartir la carga ayudando a otros. Este amor hace poner espiritualmente hablando el hombro bajo la carga aún en las circunstancias más difíciles y también adversas. Hay una parte en algunas construcciones que se llama soportar, consistente en que el portar de entrada tiene forma, curva, y es un elemento que sirve no solo para acceder al interior del edificio, sino para soportar como estructura lo que hay sobre él. Y de este modo ocurre en el edificio de Dios, que es la Iglesia, ya que los creyentes que aman conforme al amor divino están siempre dispuestos a ayudar, soportando las cargas de otros hermanos y restaurando al que en algún modo ha tropezado y caído, ayudándole en la restauración. La grandeza del verdadero amor es que no se siente gozoso cuando es preciso, aplica alguna disciplina correcta o cuando un creyente ha tenido un fracaso espiritual, sino cuando puede ayudar en la restauración del mismo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Comienza diciendo este versículo que el amor nunca deja de ser. Aquí el versículo presenta un contraste marcado entre lo permanente y lo temporal, ya que la primera afirmación es bien precisa cuando dice que el amor nunca pasa, ya que no ha sido dado para circunstancias temporales, sino eternas. El amor como perfección divina es una eterna manifestación de lo que Dios es. Para el cristiano es el amor de Dios derramado por su Espíritu en el corazón regenerado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5 y versículo 5. El amor de Dios es un amor eterno, como Dios mismo. Jeremías capítulo 31 y versículo 3 dice: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y es que por esa razón nunca deja de ser, ya que si es eterno nunca puede perder su validez. En ese sentido, como Dios también es fiel, su palabra nunca falla. Necesariamente es atemporal, puesto que también Dios lo es. Todo cuanto hay en la experiencia del hombre es temporal, pero el amor es eterno, puesto que se manifiesta en los atributos de Dios de manera que Él ama eternamente. La primera oración ofrece la antítesis de las tres afirmaciones siguientes. Sigue diciendo este versículo: pero las profecías se acabarán. La primera comparación con el amor se establece con las profecías, ya que éstas se harán inoperantes por dos razones. Primero, por lo revelado por medio de los apóstoles y profetas, que tiene fin en el momento en que el canon bíblico se ha cerrado. Es por eso que ya no hay más revelación de Dios que puedan ser añadidas a los escritos bíblicos. Por esa razón, el don de profecía, en el sentido de transmitir una revelación nueva de Dios, no puede estar operativo. Note que las profecías fueron dadas para revelar el mensaje del Nuevo Testamento y escribir esta parte de la Escritura. Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por tanto, cerrado el canon, cesan las profecías. Y en el tiempo presente, como he dicho anteriormente, ya no hay más revelación que la contenida en la Biblia. Aunque algunos, por otro lado, entienden que este don está operativo en el día de hoy, no puede negar que es temporal y que cesará cuando llegue el estado perfecto. Versículo 10 dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Por otro lado, también hay que añadir que Dios puede hablar, y puede hablar en circunstancias en que la Iglesia necesite una orientación, y puede hacerlo por medio de cualquier persona, porque Dios no está limitado, así como lo estamos nosotros. Él puede hablarnos a través de su palabra, pero también puede darnos un mensaje necesario, repito, necesario, y en ocasiones muy precisas para dirigir a su Iglesia. Sigue diciendo este versículo: y cesarán las lenguas.
El segundo contraste temporal frente a la eternidad del amor tiene que ver con el don de lenguas, al que los corintios tenían como el más grande y que ellos procuraban ejercerlo preferentemente a los otros. Pero llegará el momento en que se harán cesar. Es interesante también el contraste de los verbos en relación con las lenguas, que cesarán por no ser necesarias como señal a los incrédulos, como así nos dice el capítulo 14 y los versículos 21 y 22. Es por tanto que el don dado por una necesidad, y la necesidad es predicar el Evangelio, y hasta que el Señor llegue estaremos predicando el Evangelio y por tanto es necesario, pero sin embargo cuando esto se cumpla quedará sin operatividad al concluir la causa, que es la señal temporal a judíos y a griegos. Ya que cualquiera que sea la posición del intérprete sobre lo perfecto, no cabe duda de que el don dejará de estar operativo, pero a su momento. Sigue diciendo este versículo, y la ciencia acabará. Del mismo modo también la ciencia terminará, ya que llegará un momento en que el conocimiento para la exposición de la Escritura concluirá porque todos conoceremos como somos conocidos. Si el término de la ciencia estuviese relacionado con el canon, se cuestionaría la enseñanza y también el ejercicio del don de maestro. Sin duda, en la venida del Señor, el conocimiento perfecto hará estéril el uso de este don. Y el verbo que Pablo usa en relación con el don de ciencia podría traducirse como acabar. Es diferente al que utiliza para relacionarlo como el don de lenguas, de modo que el término de ambos dones no se produce por el mismo trato. Mientras que por un lado las lenguas cesan porque son hechas cesar, el conocimiento acaba porque se desvanece. Y voy concluyendo con esto. Como dice la palabra de Dios, el amor nunca deja de ser. Y es trágico cuando el mundo toma un capítulo como este y lo hace y lo divorcia de su verdadero significado cristiano. El hombre inconverso, es decir, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no quiere saber nada de Dios, no puede experimentar esta clase de amor más de lo que puede hacerlo una estatua de mármol. Y es que por esta razón suele haber tantos divorcios, ya que suelen decir, tanto sea el hombre como la mujer, se me acabó el amor. Naturalmente está hablando del amor humano. Para que alguna persona pueda mostrar esta clase de carácter en su vida diaria, se requiere que sea el Espíritu de Dios que habite en su vida y que llene de poder que solo Él puede hacer. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú no tienes a Jesucristo en tu vida, déjame decirte que todavía no tienes el amor de Dios derramado en tu corazón. Es por eso que es preciso que ahora, en este momento, tú dispongas todo tu ser para aceptarle en tu vida y puedas recibir de parte de Él salvación, vida eterna, pero también esa clase de amor y entender de una vez por todas el significado de la cruz, de lo que Jesucristo hizo para que tú puedas recibir la salvación y la vida eterna. Ora conmigo y repite allá donde estás y di: Señor Jesús, quiero decirte que hasta ahora he amado con mi propio amor y muchas veces he sido defraudado o defraudada por personas. Pero ahora vengo ante ti, que tú eres la fuente del amor y lo demostraste en la cruz del Calvario. Por ello yo quiero pedirte ahora que perdones todos mis pecados
los cuales me arrepiento de ellos y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.